Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es María Inés Mori, del colectivo del Congreso Pedagógico. Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro en el marco del 27 Congreso Pedagógico UTCTERA, Pedagogías en Comunidad, Lecturas, Autorías, Escrituras en Acción. No podemos comenzar sin dejar de expresar nuestra solidaridad con la lucha de los y las estudiantes de las distintas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y el apoyo a los reclamos que están realizando. Al mismo tiempo, manifestar nuestro repudio ante los hechos de persecución política sucedidos en este contexto. Creemos que la realización de este encuentro reivindica de alguna manera al Congreso como herramienta de discusión, de lucha y de resistencia. Por otro lado, contarles que el Congreso cuenta con la declaración de interés educativo de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Me gustaría, antes de empezar, destacar la particularidad que tiene este Congreso respecto de los anteriores, en donde los encuentros se realizaban una vez finalizados los escritos. En esta oportunidad, desde el colectivo, nos propusimos compartir los escritos cuando aún están en proceso, porque los pensamos también como una invitación a escribir, a poner en valor el proceso de escritura y el debate. Desde el Congreso siempre hablamos de textos que estamos leyendo y repensando, por eso decimos escritura en acción. En este sentido, el Congreso nos permite posicionarnos como lectores y lectoras, leernos entre docentes y reconocernos como trabajadores y trabajadoras de la educación, y al mismo tiempo posicionarnos como trabajadores y trabajadoras de la palabra, ¿no? Son esos dos trabajos, me parece, que nos posibilita unir el Congreso. Partimos siempre de un texto inicial presentado y apuntamos a llegar a la publicación que reúne y muestra diversos textos, pluralidad de voces, distintas trayectorias y modalidades. Yo acá tengo, y creo que por ahí está como para servirse, la última publicación impresa, que fue la del 2019, la del 2020 y la del 2021 ya se encuentran solo en formato digital y pueden encontrarla en la web de UTE o en la Wix del Congreso. Hoy nos convoca la enseñanza de la historia, los libros de texto, las marcas de autoría que aparecen en ellos y el desarrollo del pensamiento crítico. Para ello nos acompañan en este encuentro que se dio a llamar ¿Y eso quién lo dice?, los autores de los textos y de las fuentes en la enseñanza y el aprendizaje de la historia, Gisela Andrade, Alina Larramendi y Mariana Leukovics, todas egresadas de la Facultad de la Filosofía y Letras de la UBA, que se dedican desde hace mucho tiempo a la investigación y a la formación inicial y continua de maestros y maestras y profesores y profesoras en el área de las ciencias sociales. Actualmente trabajan en la Escuela Normal Superior número 4, las Universidades de Buenos Aires, Quilmes y Luján y el Instituto Nacional de Formación Docente. También a mi lado, Sabrina Álvarez, profesora de Historia, egresada de Joaquín B. González, delegada e integrante de la Secretaría de Educación Superior de UTE. Con ustedes, las exposiciones. Hola, buenas tardes a toda la multitud. En este título que estaba comentando recién María Inés, nosotras nos quedamos más colgadas de la palabra autorías, ¿no? El título del Congreso, para pensar qué es lo que hay detrás y qué es lo que hay detrás también de la ausencia de autorías. En general se vincula a la escuela con enseñar a leer y escribir, a hacer cuentas, a entender textos, y cuando esto fracasa, entre comillas, pruebas estandarizadas, hay escándalo. Pero cuando se ve que la sociedad acepta
mandatos autoritarios, que acepta mensajes contradictorios. No se mira a la escuela a ver qué hizo con eso. Y yo creo que la escuela tiene mucho para hacer con eso y que en parte eso que tiene para hacer está vinculado con la enseñanza de las ciencias sociales. Desde hace mucho tiempo, sobre todo desde la vuelta de la democracia, se enseña historia en las escuelas, estamos hablando tanto de primaria como de secundaria, no para que los chicos sepan cosas que pasaron y estén orgullosos o lo que quieran estar, sino más bien pensando en que puedan leer la sociedad, hacer una interpretación del recorte que les interese del mundo social, pasado o presente, que ese recorte y esa lectura sean rigurosos y que respondan, que reflejen y respeten la particularidad del objeto, de la sociedad como objeto, la realidad social, que es compleja, que es cambiante, que es conflictiva, que es dinámica y que entonces habrá que mirarla de un modo específico. Enseñamos historia para enseñar algunas ideas o para que los estudiantes puedan construir algunas ideas sobre qué cosa es una sociedad, cómo está organizada, cómo se reproduce, cómo cambia, qué rol despliegan los distintos actores en esa sociedad. Y con semejantes propósitos, que bien grandecitos y ambiciosos son, nos preguntamos qué historia y qué ciencias sociales pueden ser capaces de aportar a ese sentido de la enseñanza. Por supuesto que no será la enseñanza de una historia tradicional, un relato que se supone verdadero y que hay que encajárselo en la cabeza a cada uno de los chicos. Es una historia que pone el eje en procesos históricos, en la explicación, en la problematización, la interpretación, que no pretende ser objetiva, que no pretende ser ni objetiva ni total. Pero lo que interesa hoy acá nos interesa hoy acá discutir es que esa historia que pueda abonar a esos propósitos es una historia con autores. Que sin autores se desdibujan, se lavan, se pierden también esos propósitos. Porque si nosotros enseñamos ciertos enunciados, ciertas construcciones de las ciencias sociales, sin mostrar el proceso por el que fueron construidas, sin mostrar que fueron parte de una construcción a lo largo del tiempo, con acuerdos y desacuerdos, con tensiones, estamos enseñando un saber cosificado, un saber que, aunque no lo digamos, es un saber verdadero, porque si no hay una voz es una revelación. ¿Sí? Y que en realidad en todos los discursos, los libros de texto, los autores de las fuentes primarias, de fuentes secundarias, el texto de la clase del profesor, tienen un autor. Puede ser explícito, puede estar implícito, pero una vez que se aprende a verlo, esperamos que sea como algo que no se puede dejar de hacer. Esto de preguntarse, ¿y eso quién lo dice? ¿Y ese que lo dice quién es? Es un poco contradictorio porque en la formación de maestros y profesores en general se nombra, se refiere a los autores, se habla de autores, de debates y demás, pero sin embargo en la escuela, tanto primaria como secundaria, es como que se sustraen. Así como están sustraídos de los libros de texto actuales por la lógica comercial, se sustraen en la enseñanza, se enseñan predicados sin prestar atención a los autores, a las tensiones, a esta construcción siempre provisoria, siempre parcial, siempre en tensión, de saber acerca de las sociedades pasadas. Y si nosotros queremos que los chicos no le otorguen una autoridad total a lo que están escuchando, hay que enseñar a mirar quién lo está diciendo y enseñar, a veces nos sale la idea, no, y dar varias voces y muchas voces. Yo no sé cuántas voces son necesarias, pero tiene que haber voces, tiene que haber, aunque sea una sola, pero que se asume como voz, resulta sumamente potente.
creo que vamos a poder mostrar nosotros la importancia de esto de tomar en cuenta a los autores, tanto para formar ciudadanos competentes, que puedan leer la sociedad, dar una interpretación, buscar explicaciones, ubicarse personal y colectivamente en esa sociedad, para seguir estudiando, porque los textos académicos van a abundar en autores todavía más, y para que estas lecturas sean críticas, es siempre necesario tomar en cuenta quién es el que está hablando. Puede ser alguien del mundo académico, un autor de libro de texto, un trabajador de un ministerio que produce, o los autores de las fuentes, los autores de las situaciones históricas que están siendo enseñadas. Creo que vamos a poder mostrar, ella va a poder mostrar, que en los libros de texto y en los materiales de desarrollo curricular están presentes los autores, pero que no resultan observables. Porque, ¿qué es lo que ve el lector? Lo que espera ver, lo que disiente con su idea de la historia o con su idea de lo que es un texto, pasa desapercibido, no es observable. Sin embargo, en muchos aspectos, a veces es explícito, lo vas a mostrar, ¿no? Y otras veces uno puede inferir que hay una construcción de tipo causal o lo que sea, o una adjetivación, y que eso no viene, el hecho no viene adjetivado, el hecho no viene ligado a otro que lo causa. Vamos a ver entonces que los autores están presentes, pero que hay que hacer la intervención docente es necesaria para que los chicos puedan registrar esa presencia del autor, la postura que tiene el autor del texto o de la fuente, y ahí en eso Alina va a mostrar que los chicos se avivan. ¿No, Ali? Se avivan. Finalmente, y también va a venir por ese lado, en una enseñanza que pone foco en los autores y en la posición de la autoría, ve que aquello que estoy leyendo lo escribió alguien, que eligió los conceptos, que eligió los adjetivos y demás, eso también impacta después en la actitud de los chicos como autores. Cuando ellos escriben sobre lo que estuvieron aprendiendo, logran asumir también una postura personal, una relación personal e interna con el contenido, no que pasa por afuera. Nosotros vamos a hablar entonces de tomar en cuenta los autores, y no en una cuestión declamativa de que los autores son importantes o una cosa erudita de saber la biografía de quién fue y quién no fue, sino como parte de los contenidos a enseñar, la cuestión de los autores, como una cuestión necesaria, absolutamente necesaria para interpretar los textos. Vamos también a compartir, como les decía, las marcas de autoría y algunas escenas de la enseñanza y algo de eso tan difícil que es ver los aprendizajes. Tenía acá dos alertas como notas para llamar la atención, un poco ya lo dije. La primera es que no se trata de nombrar al autor, sino de entretejerlo entre los actores que actúan la historia o que producen la reproducción de esa historia. Y la segunda alerta, el segundo llamado de atención, era que tampoco decimos, ¿y eso quién lo dice? Cuando sé quién habla, entonces sé lo que piensa. No, tampoco están esencializadas las ideas. No todos los criollos piensan como criollo, si hubiera un pensamiento criollo en mayo de 1810. No todos los trabajadores piensan como sus representantes. No todos los empresarios piensan como empresarios. Pero la Cámara Empresarial sí, porque estamos en otro lugar. Entonces, a estas ideas también a desencializar, porque cada sujeto adopta una postura política
Y esto es otra cuestión que después voy a retomar, que es cómo al meter actores, al meter autores, meto política. Meto política en el pasado, en la reconstrucción y en la clase. Al entrar a navegar en la subjetividad, una vez que uno renunció a un saber objetivo y transmisible, perdimos o ganamos. Hay que empezar a discutir política. ¿Gise? Bueno, vamos a seguir continuando este hilo argumental. Pensar que algo del uso de las fuentes y de las fuentes primarias es algo muy usado y casi como una huella de identidad cuando enseñamos historia, ¿no? Pero no necesariamente el traer una fuente primaria y no es la única voz de los autores, y si no la articulamos y si no las pensamos y no las cuestionamos o las transparentamos con otros discursos que circulan en las aulas y construyen ese saber histórico, no nos alcanza, nos es insuficiente para pensar la argumentación. Entonces, nosotras nos proponíamos pensar, bueno, cuáles son esos acercamientos, incluso qué hacen a la argumentación de la construcción de un saber histórico académico que puede servir, no digo para llevar adelante o para llevar a la escuela ese saber académico construido tal cual, sino que nos pueden servir como herramientas para pensar la enseñanza de la historia en los distintos niveles de la escuela, ¿no? Ver en qué medida abandonamos esta idea de objetividad de los textos más tradicionales que circulan en las aulas y que acompañan el conocimiento histórico, llámense manuales, o también otros textos que han entrado y entran a través de la cultura digital, que son los documentales. Los documentales que nos resultan tan cómodos, que cuentan y narran una historia, como los tradicionales documentales de encuentro. Entonces, construimos de alguna forma para acercarnos a esas lógicas y para transparentar o visibilizar y construir herramientas para la enseñanza del conocimiento histórico, algunas marcas de autoría que pueden servir para el trabajo en el aula. Decimos algunas marcas de autoría porque no estamos diciendo todas las marcas de autoría, sino que son algunas, las primeras, las más importantes, porque si no se nos va a acabar el tiempo. Y se enoja. Una primera tiene que ver con cómo se entrama la naturaleza de la disciplina con los contenidos disciplinares, cómo aparece la presentación del trabajo histórico en las aulas o en los materiales que nosotros tenemos para trabajar en las aulas, ¿no? Nosotros sabemos que desde la Ley Federal de Educación, desde los CBC, hay esta idea del trabajo con los contenidos procedimentales, los modos de hacer, los distintos producciones curriculares tienen diferentes nombres, pero este entramado aparece fuertemente en todos los materiales. Se observan la producción del conocimiento histórico no en un capítulo del libro aislado donde dice, bueno, la historia es esto, sino en realidad van apareciendo a lo largo de los capítulos de los libros, tanto en primaria como en secundaria. Bueno, la historia se construye de esta manera, cómo se estudia la vida de los pueblos originarios, aparecen las fuentes, aparecen distintos tipos de fuentes, aparecen las voces de los historiadores, en los lugares en los que se proponen actividades de cierre, se trabaja con información cuantitativa, fue la construcción de fuentes orales, todo lo que hace a la construcción de un conocimiento histórico. El análisis de fotografías y la orientación en relación con el análisis de fotografía para el conocimiento, para conocer ese pasado, como por ejemplo en un capítulo de un libro de la escuela secundaria. Y también
en muchos de los documentales de encuentro. Acá hice captura de 2 pantallas, hicimos la captura de 2 pantallas, uno, un especial sobre la ley 1420 y otro sobre la historia de las clases populares, cómo no son los historiadores protagonistas, ¿no?, de estos relatos que van contando esa historia o que van dando cuenta de ese proceso que quieren mostrar a través de entrevistas a otros historiadores, aparece la voz de otros historiadores, y hay algo que me parece importante, que parecen los archivos, como por ejemplo en el de Bajo Pueblo, arranca con esta idea de el archivo, el de la 1420 termina con el archivo, aparece el trabajo del historiador entramado. Si no lo hacemos visible nosotros en las aulas, esto nos quedamos con la palabra, lo que se dice, lo que se cuenta de ese proceso histórico. Como texto sin autor, exactamente. Por otro lado, la referencia explícita de las autorías de los especialistas, y ahí sí aparecen en muchos de los trabajos la cuestión de las oportunidades que los textos escolares solamente nos invitan y nos traen dentro de las actividades, o referencian, dicen los historiadores, o reproducen algunos textos en el mismo entramado con el que dialogan. Como por ejemplo también, como decíamos antes, la voz de un historiador en el momento del canto del tambor en uno de los programas de Canal Encuentro. Me parece que esto es importante para trabajar con los chicos, no solo lo que se dice, sino cómo se construye eso que se dice, ese argumento, cómo está construido. Que la presencia, como decimos nosotros, la presencia sola no alcanza, ahí la intervención del docente es la que lo lleva adelante. Otra cuestión importante tiene que ver con la adjetivación y la mirada subjetiva de quien escribe. Y ahí eso es bastante más difícil y menos transparente, y cada vez vamos a profundizar más en esa idea, donde los textos, los manuales, sobre todo los textos de aula, muchas veces pareciera ser que han perdido cierto juicio de valor, ¿no? Y que que quieren dar cuenta de cierta objetividad, pero aparecen en los manuales las voces de los historiadores, aunque de los historiadores, de los autores específicas de esos manuales. Releo, seguramente no se lee, dice: el pueblo español resistió valientemente el ataque francés, ¿sí?, cuando se invita a ver el cuadro de Goya. Después, en el otro fragmento, son dos fragmentos de primaria, dos manuales de primaria, vienen explicando la conflictividad obrera durante el radicalismo, define la mediación y la represión política como una forma de vínculo con el movimiento obrero de la UCR. Y después dice, uno de los episodios más graves ocurrió durante la semana trágica. Ahí hay una subjetivación, hay una presencia de autor y del autor del manual, ¿sí? Lo mismo en este caso, un manual de secundaria que dice, al introducir el impacto de la conquista, trabaja con la premisa: la invasión europea produjo un tremendo impacto entre los pueblos que habitaban América. Si nosotros no reparamos en estas cuestiones, pasan, y pareciera ser que eso es lo que pasó. No es la interpretación de ese autor de ese manual, que esos manuales tienen autorías, más allá de que las editoriales no lo quieran reconocer. Bueno, este es otro tema. Por otro lado, el tema del diálogo con el lector. Un autor dialoga con el lector, ¿sí? Un autor dialoga con el lector. Y se hacen explícitos, son menos visibles, pero se hacen explícitos, cómo aparecen esas referencias a los estudiantes, cómo se interpela a ese lector y
cómo aparece ese presente. Por ejemplo, en este caso, dice, en la actualidad nos causa estupor la noticia del fusilamiento de Orrego. En el otro fragmento dice, en los años de violencia política, algo muy común, era algo muy común el asesinato político como práctica frecuente. ¿Sí? Digo, estamos hablando con nuestros lectores, los niños, las niñas, las niñas, que no entienden esto como algo de la lógica política actual. Y ahí me permití también introducir un capítulo de qué es la clase media, el peronismo, desafío plebeyo a las jerarquías sociales, otro documental de Canal Encuentro, que la voz en off, digo, que muchas veces esta voz en off es la que está llevando adelante ese discurso y dice, ¿cuántas veces escuchamos que la Argentina es un país de clase media? Y a lo largo de su relato, cuando introduce la problemática, o sea, la relación clase media, peronismo, dice, ¿cómo fue que todos ellos terminaron desarrollando un sentido de clase media? Si bien después desarrolla y explica, como todos los que escribimos, preguntamos, interpelamos y desarrollamos, ahí hay una interpelación al público que, si no hacemos visible esas autorías y estos documentales, pareciera ser que cuentan historia. La historia. El cuarto punto tenía que ver con inferir el carácter explicativo e interpretativo del trabajo del historiador, ¿no? ¿Cómo hacemos visible que esas explicaciones de la historia tienen una estructura, tienen una construcción, ¿no? Y que para explicar ese pasado, o sea, el pasado es, los hechos fueron, y los historiadores explicamos, y los no historiadores también explicamos el pasado con herramientas conceptuales, con herramientas que nos da la lengua para reconstruir ese pasado. Y ahí hay tres cosas que tomamos, nada más, para como visibilizarla. La temporalidad compleja y la idea de proceso. Por ejemplo, en la primera selección vemos el tema del trabajo con la línea de tiempo. Se explica la representación del tiempo. Pero en el segundo aparece una referencia al tiempo que complejiza la idea del tiempo, que dice, poco a poco los obreros se fueron organizando. Ahí hay otra referencia temporal, pero que da cuenta que no es lineal el uso y el trabajo con el tiempo. Así como en el tercer fragmento se muestra una explicación multicausal. Otra de las cuestiones que hacen a la construcción del carácter explicativo e interpretativo del conocimiento histórico tiene que ver con el uso de conceptos y pensar que, como decía Mariana en algún momento, esto no es natural. Los conceptos son construcciones y las usamos para explicar. Y muchas veces la polisemia que tiene nuestra lengua hace que nosotros en la historia usemos términos que en otros espacios son usados para otra cosa. La frontera, en el caso de la conquista actual del territorio argentino, nosotros la usamos para hacer referencia a algo mucho más complejo que una delimitación territorial, cuando hablamos de la frontera o el concepto de terrorismo de Estado. Y tomando, por ejemplo, una selección de un manual de escuela secundaria, acá me pareció sumamente interesante cuando habla del tema de la vanguardia y dice, no es sencillo definir, o sea, está explicando que quiere usar el concepto de vanguardia, pero no es algo sencillo y que, aunque defina, va a dejar cosas afuera. Detenernos en estas cuestiones son estructurales para pensar cómo
construimos y cómo desandamos y podemos construir ciertas argumentaciones. Y ahí voy, mira, hizo así. El quinto y último, bien, es el carácter provisorio del conocimiento histórico, que es el más difícil, digo, fuimos como en escala, ¿no? Esta idea de pensar que el conocimiento histórico no es un conocimiento acabado, es el más difícil de encontrar en los manuales, es obviamente mucho más difícil de encontrar en las producciones audiovisuales. Las producciones audiovisuales es un relato y ya mucho más cerrado. Y entonces, por ejemplo, en este primero de un manual de primaria dice: al parecer no hubo enfrentamientos, pero los diaguitas continuaron negándose a trabajar para el imperio. Al parecer, no sabemos, sabemos que no, se negaron, pero no sabemos muchas otras cosas. Lo mismo y más complejo todavía, en un manual viejo de escuela secundaria aparece esta idea de cada nueva investigación científica, cada nueva investigación significa un nuevo aporte de conocimiento a nuestro pasado y posiblemente un nuevo punto de vista. Por eso es parcial y poco enriquecedor considerar que existen versiones definitivas o verdaderas de la historia argentina. Este es un manual que fue por más, porque presenta ahí las interpretaciones de la historia argentina. Nos parece que esto es lo más interesante para poder hablar y trabajar sobre lo provisorio de este conocimiento histórico. Y para cerrar, un hallazgo que encontramos con Mariana haciendo otro trabajo, queríamos compartir con este manual que seguramente muchos los debemos conocer, con muchos empezamos a trabajar con este manual de Machi Alonso, Enrique Vázquez y Jorge y Roberto Elizalde, que en su prólogo, en su presentación, los autores dicen, se presentan como autores. Esto sabemos que no es algo usual en los libros de texto hoy, pero nos parece que es importante que lo tengamos nosotros como horizonte. Ellos decían en el año 99, lo que vas a leer, dirigidos directamente a los estudiantes, es una narración de la historia construida por nosotros sobre la base de bibliografía clásica y la más actualizada sobre diferentes temas, confrontada con testimonios que explican de cada época y en muchos casos con narraciones de otros historiadores que explican los mismos hechos desde puntos de vista diferentes de los nuestros. Más que esa presentación y esa marca de autoría, buenas tardes. Gracias por la invitación y el espacio. Bueno, yo voy a leer un poquito, tengo que cambiar esto. Primero. Voy a leer para tratar de ajustarme con los tiempos porque me sale bastante mal, ¿sí? O sea, me desajusto. ¿No? Y mis alumnas ahí también saben. Bueno, yo voy a seguir esta línea que venimos a presentar para pensar a los autores de los textos y de las fuentes como contenidos a enseñar en el aula para la construcción de conocimiento social e histórico. Vamos a desandar esta idea a lo largo de la exposición. Primero decir que esto que traemos es producto de una línea de investigaciones didácticas, una investigación colaborativa con maestros que desarrollamos en esas instituciones que ahí ven, desde el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es una línea de investigaciones dirigidas por Beatriz Eisenberg y Delia Lerner, y ahí abajo estamos todo el equipo actual de investigadores y maestros
que trabajamos juntos para investigar cuestiones relativas a las relaciones entre enseñanza y aprendizaje escolar de la historia. Bien, desde los inicios de nuestra línea de investigaciones dimos relevancia a aspectos vinculados con la construcción del conocimiento social e histórico, ¿sí? ¿Cómo se construye? Entre estos aspectos ponemos en primer plano a los actores de los textos, porque entendemos que para enseñar que el conocimiento social e histórico es una construcción, es central visibilizar y dar relevancia a quienes construyen ese conocimiento y a cómo lo hacen, ¿sí? Desde esta perspectiva discutimos la idea de que la historia como reconstrucción objetiva de lo que pasó, ¿sí? La historia es lo que pasó. Y de los textos como ventanas al pasado, ¿no? Como si los chicos los abrieran y se pudieran asomar directamente a ese pasado. Es una concepción muy extendida en la enseñanza usual de las ciencias sociales que anula la existencia de los autores y de la operación misma de construcción de conocimiento. También damos especial relevancia a los autores de las fuentes primarias, ¿sí? Es decir, a los actores sociales que las producen y a los contextos de su producción, de esas fuentes, ¿no? Vamos a empezar por analizar esta cuestión. En realidad lo que recorté para esta presentación es el trabajo con fuentes y tenemos algún que otro ejemplito para ver si por ahí en el tiempo de preguntas podemos contarles también. En 2015, ya hace unos años, elaboramos una propuesta de contenido sobre la dominación colonial en Potosí para un estudio de proyectos de enseñanza. Ese es el principal modo de investigar que tenemos. O sea, elaboramos proyectos, y bueno, acá está Fernando que hace así porque fue parte del equipo hace unos años. Y hace poquito estuvimos hablando de eso. Pasan un montón de años y todo ya es hace muchos años. Bien, elaboramos propuestas de contenidos, todo el proceso es compartido con los maestros que se integran a nuestro equipo y los maestros elaboran proyectos de enseñanza, los llevamos a las aulas, los registramos todo lo que allí se produce y pasamos bastante tiempo analizando esa producción. En esta propuesta, que dio origen a diversos proyectos de enseñanza, buscamos enseñar acerca de la complejidad de la sociedad colonial, de su historicidad, entre otros ejes que orientaron la elaboración de esos contenidos. Y decidimos también hacer foco en el trabajo con fuentes y, como acabamos de mencionar, en sus autores. Como parte de la construcción de la propuesta de contenidos, además, realizamos lo que llamamos entrevistas clínico-didácticas de lectura de textos y de fuentes primarias. ¿Sí? Son entrevistas que hacemos con niños, con niñas, con adolescentes, que nos brindan información para pensar la enseñanza en relación con los modos en que las chicas y los chicos reconstruyen las problemáticas históricas que queremos enseñar. ¿Sí? Mientras estamos elaborando los proyectos, entrevistamos a chicas y chicos. Además, esas entrevistas constituyen una oportunidad para probar los textos y las fuentes que pensamos incluir en los proyectos. El análisis de las entrevistas nos da información sobre las reconstrucciones que realizan los estudiantes y las cuestiones que como docentes tendríamos que anticipar en el aula en la presentación de esos textos o durante las prácticas de lectura compartida en clase. Bueno, vamos a presentar una de las entrevistas que hicimos en el marco de esa elaboración de una propuesta de contenidos para enseñar sobre la dominación colonial en Potosí. En una de esas entrevistas propusimos a Paula, una nena de 10 años que en ese momento cursaba quinto grado, trabajar con un texto escolar. Ustedes ahí tienen las referencias de la editorial Estrada, es de un manual de la serie Confluencia, que lo deben conocer, coordinado por Sebastián Díaz y Diana González, que ya tiene unos años.
Y este texto que elegimos es sobre la explotación de plata en el Cerro Rico. Además, en este caso, como el proyecto iba a incluir muchas fuentes, esa entrevista la hicimos con 2 fuentes. Este grabado de Teodoro de Brie, que muestra el interior de un socavón, y un fragmento adaptado de la historia moral y natural de las Indias de José de Acosta, un jesuita y naturalista que vivió en el Virreinato del Perú entre 1572 y 1585. Este fragmento que seleccionamos describe detalladamente el modo en que se extrae el mineral y las condiciones de trabajo de los indígenas en el interior de la mina. Por eso lo complementamos con el grabado, ¿no? Y la frase final incluye la perspectiva del autor sobre el trabajo en las minas. Ustedes la tienen ahí en negrita, dice: cosa horrible que de solo pensarla da espanto. Y es como el cierre de la descripción del trabajo adentro de la mina. Esta fuente originalmente apareció en un documento que los que son maestros hace tiempo seguramente leyeron, uno de esos documentos de actualización curricular que se hacían en la dirección de currícula sobre este caso de la explotación minera en Potosí. Bien. Esta entrevista la realizó Juan Manuel Conde, quien ingresó a nuestro equipo como maestro en esa convocatoria que hicimos en el año 2015. Y el análisis está publicado en un artículo de su autoría, en el cual me voy a basar para mostrarles algunas cositas. Al inicio de la entrevista, Juan Manuel contextualiza la situación histórica y presenta el texto y las fuentes haciendo referencia a sus autores. Se le presenta a Paula eso que le va a dar de leer y menciona a sus autores. En relación con la fuente de Acosta, la entrevistadora aclara que fue escrita por un español. Sin embargo, avanzada la entrevista, a propósito de una pregunta que le hace Juan Manuel sobre cómo se extraía el mineral, Paula vuelve a esta fuente y realiza una particular interpretación del autor. El entrevistador le dice: en alguno de los textos te habla de cómo sacaban el mineral. Y ella dice: a ver cómo lo dice Lin. Se frena y él le dice: ¿cómo lo dice quién? Y Paula dice: ¿cómo lo dice Lin? Es como decir indio, pero digo in porque me sale así. Ella era como muy pispireta. Pensamos que este in puede tener a veces que ver con el prurito de decir indio, y si se dice aborígenes o pueblos, bueno, toda esa historia. Pero bueno, ella lo justifica así, bueno, me sale así. Dice, ahí dice, y va leyendo y comentando. Lo que está en itálica es lo que lee del texto y lo otro es lo que ella comenta, de la fuente en este caso, ¿no? Dice, ahí dice, el metal es muy duro y solo lo pueden desprender de las paredes de roca de la mina golpeándolo con fuerza con una barreta hasta quebrarlo. O sea, rompían la piedra para que el mineral se desencaje y salga. Sigue leyendo, dice, lo suben por escaleras. Claro, sigue leyendo, hechas de cuero de vaca retorcida. Una manta al pecho y el metal va dentro de ellas en las espaldas. Yo sabía que usaban algún tipo de bolsa. Suben de 3 en 3, el delantero lleva una vela atada al dedo pulgar para que vean, pero como está dicho, no hay ninguna luz natural. Suben un gran espacio que muchas veces pasa de 30 metros, decía 300, ¿no? Y dice, cosa horrible que solo de pensarla da espanto. Tiene razón, agrega ella, no me imagino cómo sería. Paula menciona que el autor de esta fuente, que decide consultar para responder a esta pregunta de cómo sacaban el mineral, es un indio. No recuerda o no le resultó significativa la información que le brindó el entrevistador al inicio de la entrevista cuando le comentó que el autor era un español. El entrevistador nota esta peculiar interpretación sobre la autoría de la fuente y entonces indaga sobre ella, ¿no? Que eso es lo que hacemos en las entrevistas, tratar de entender cómo están reconstruyendo esa fuente, ese texto, al interactuar con ella. Y sucede lo siguiente. El entrevistador le dice, vos me decías
que este texto lo había escrito, y Paula dice, uno de los indios que trabajaban en la mina. Entonces Juan Manuel le dice, pero lo escribió en español. ¿Vos por qué pensaste que lo había escrito un indio? Y ella dice, no, porque acá decían cómo se trabaja en la mina. Y obviamente si es un indio trabajador que voluntariamente o obligatoriamente lo pusieron, eso tiene que ver con otra historia del texto anterior que leyó, que presentaba una diferencia entre trabajadores libres y trabajadores forzados, que allá no les cerraba para nada. O sea, concebir que en ese contexto había trabajadores libres. Entonces lo trae. Entonces dice, yo pensaba que era eso, porque él sabe todo lo que se tiene que hacer en la mina, y que solo de pensarlo da espanto. ¿Sí? Cuenta por qué, ¿no? Pensó eso. Y agrega, o es un español que no piensa igual a los otros. Entonces el entrevistador le dice, ¿cómo sería un español que no piensa igual a los otros? ¿Por qué decís eso? Un español que no le gusta que el rey de España o otros españoles de la realeza pongan a trabajar a los indios así, y que se mueran o se enfermen. O quedarse con menos indios, gracias a por ellos mismos, ya que los forzaron técnicamente a que se vayan, dejen sus familias, todo, solamente para irse a ese trabajo del infierno. ¿Y cómo te diste cuenta que era un español que pensaba diferente? Porque acá decía, cosa horrible que solo de pensarla da espanto. ¿Y a qué se está refiriendo con eso? Que a él también le daba un poco de miedo lo que pasa ahí, tal vez. Lo que pasa ahí, ¿a dónde? En la mina, donde están los indios trabajando forzados a hacer todo eso, o voluntariamente, que creo que ya se arrepintieron. Y sí, dice ella, creo que es muy triste. Paula comienza planteando que el autor de la fuente es un indígena porque conoce en detalle el trabajo en las minas y por el modo en que lo caracteriza, ¿sí? Esto de cosa horrible que solo de pensarla da espanto. El entrevistador refuta la idea de la niña afirmando que el autor es un español. Esta información lleva a Paula a reflexionar sobre la cuestión y a considerar la posibilidad de que no todos los españoles pensaran igual. Esta idea es nueva para ella, ¿sí? La piensa a partir de la reflexión que le propone el entrevistador, y que el autor de la fuente sea un español que no estaba de acuerdo con lo que ocurría en las minas. Encontramos una reconstrucción similar a esta en una de las aulas en la que se trabajó con esta misma fuente. La idea de que la fuente fue escrita por un indígena es consistente con la visión sobre la conquista y la colonización instalada en la escuela, que supone un enfrentamiento entre dos bandos homogéneos, iguales a sí mismos, todos los españoles iguales a sí mismos, todos los indígenas iguales a sí mismos. Desde esta visión, los indígenas son los únicos que podrían criticar o denunciar las condiciones de trabajo en la mina. El desarrollo de la entrevista da cuenta de la importancia de la intervención didáctica para ayudar a los chicos a avanzar en la construcción de conocimiento. En relación con las interpretaciones que los chicos y las chicas van realizando, los entrevistadores introducen explicaciones, hacen correcciones, aportan información. Cuando esas intervenciones se coordinan con lo que los chicos están pensando, pueden tomarlas y avanzar. La información no es un valor fijo que puede ser interpretada en cualquier circunstancia del mismo modo. Al comienzo de la entrevista, el dato de que el autor es un español no fue significativo para Paula. Cuando esa misma información se engarza con lo que ella está pensando, puede tomarla en consideración y realizar una diferenciación que represente un avance respecto de su idea inicial, ¿sí? Esto de que es un español que no piensa igual a los otros. En ese sentido, los españoles dejan de ser un bando homogéneo, así como pueden sostener diversos vínculos con los actores indígenas, ¿sí? Puede ser un indio que se compadece, intenta ayudar, denuncia el maltrato. Son aproximaciones a la complejidad de la sociedad colonial.
En el análisis de la perspectiva del autor de la fuente, además, Paula expresa su posición personal, como podemos ver ahí, ¿no? Señala su coincidencia con la valoración de Acosta sobre el trabajo en las minas, afirma tiene razón y expresa su propia perspectiva sobre la situación histórica que está reconstruyendo. Dice que es muy triste y califica al trabajo minero como ese trabajo del infierno. Consideramos que estas expresiones son marcas del posicionamiento de la niña frente a la perspectiva del autor sobre la posición histórica, sobre la situación histórica. Marcas que dan cuenta de su involucramiento en la construcción de conocimiento histórico. Estas son cuestiones centrales en relación con nuestros propósitos educativos y en especial con lo que estamos discutiendo en este encuentro, ¿no? De la formación de ciudadanos críticos. El análisis de esta entrevista nos ayudó mucho, nos hizo ver y pensar muchas cuestiones y nos ayudó a precisar la idea de poner en primer plano a quienes escriben las fuentes como sujetos sociales, porque estos datos resultan esenciales para interpretar lo que producen, ¿sí? Veamos esta modalidad de posicionar a los autores en el trabajo con fuentes en el aula. Un poquito más me va a llevar. En la propuesta de contenido sobre dominación colonial en Potosí incluimos muchas y muy diversas fuentes, con la intención de que los alumnos se aproximen a la complejidad de esta sociedad. Además del clásico uso centrado en la información, proponemos abordar las fuentes desde una mirada crítica, que hace foco en sus autores como actores sociales que escriben en determinados contextos, con ciertas perspectivas y con determinadas intenciones. Para promover la mirada crítica de las fuentes es preciso incluir a los autores como contenidos de enseñanza. Su presentación, como decía Mariana al principio, no tiene un carácter meramente formal o informativo de decir quién es, ¿no? Ni se limita a una referencia inicial. Incluir a los autores de las fuentes como contenidos a enseñar supone plantear quién es el actor social autor de la fuente, ¿sí? Porque, bueno, en el caso de los autores de fuentes tienen la característica de ser un actor social del momento o cercano a los hechos que se están estudiando, ¿no? ¿Qué clase de acción realiza a través de la escritura? ¿Sí? Porque para nosotros es una fuente, pero en ese momento fue un acto que dejó un texto, ¿no? Si informa, si rinde cuentas, si realiza una crónica, si denuncia, si peticiona, si justifica, si está guardando memoria, y qué tipo de documento produce, si es una crónica, un diario, ordenanzas, un informe, una carta privada, ¿sí? ¿En qué contexto realiza esa acción? ¿En qué situación escribe? ¿Por qué hace esta acción? ¿Y a quién dirige esta acción? Es decir, ¿para quién escribe? El conocimiento de estas cuestiones es indispensable para analizar el contenido de la fuente en relación con la perspectiva del autor, así como para inferir sus intenciones. Por eso, para la enseñanza elaboramos textos que contextualizan las fuentes que los chicos van a trabajar. En algunos casos, además, hacemos foco en aspectos de las historias personales de algunos de los autores, actores sociales de la época. No solo lo hacemos para contextualizar la fuente que producen, sino además porque las historias personales permiten encarnar algunos aspectos del contexto histórico y como son de interés para las chicas y los chicos, pueden constituirse en puertas de entrada valiosas para la reconstrucción de esos contextos. Este es el caso de la figura del virrey Toledo, el autor de las ordenanzas del Perú para un buen gobierno promulgadas en 1573, que es una de las fuentes que incluimos en la propuesta. Con la biografía del virrey buscábamos encarnar la idea de la dominación institucionalizada y de relaciones de poder para ayudar a que los chicos identifiquen los intereses en juego y las decisiones que se toman. Dar relieve a su figura podría permitirles adentrarse en la lógica de una autoridad que, si bien no es personal, es ejercida por personas.
Por medio de la figura de Toledo intentábamos presentar distintas marcas de la dominación política, como la presencia de la autoridad de un virrey y la elaboración de un conjunto de ordenanzas que van a regular diversos aspectos de la vida de las colonias españolas en América. Entonces elaboramos un texto para trabajar en el aula con la biografía del virrey Toledo, que relataba sus orígenes, su formación, su infancia y su juventud en la corte del rey, su designación como virrey, su llegada a Lima y una extensa recorrida por los territorios del virreinato que realiza. En esa biografía también caracterizábamos la coyuntura política en que se encontraba el virreinato a su llegada, los desafíos que esto significaba y algunas de sus acciones de gobierno. Entre ellas, la redacción de estas ordenanzas. La idea era hacer visible para los alumnos que los conquistadores institucionalizaron la dominación, ¿sí? Que construyeron un orden legal, creando virreinatos y elaborando leyes, y promover el acercamiento de los chicos a algunas de esas leyes que regularon la vida de españoles e indígenas a lo largo de 2 años. En la selección de ordenanzas que realizó acá la compañera, que tiene como eje la reglamentación del trabajo en las minas, porque regulan un montón de aspectos, buscamos también reflejar los diversos intereses en juego, las intenciones de incrementar la producción, bajar la mortandad, proteger a los indios de ciertos abusos, garantizar el abastecimiento de la fuerza de trabajo y de insumos, así como de mantener el orden, por ejemplo. O sea, diversas intenciones. En las adaptaciones de las ordenanzas dejamos, por ejemplo, la fórmula, esto de ordeno y mando, tal cosa, ¿sí? La necesidad de hacer públicas esas ordenanzas, esto es, de pregonarlas y de traducirlas. Transcribimos ahí la firma de Toledo y se incluyó un retrato del virrey. ¿Qué reconstrucciones realizaron las chicas y los chicos en el aula? Para buscar algunas pistas de los aprendizajes, vamos a analizar la producción escrita de Tatiana, una alumna de un 6º grado, de la realización en aula de uno de los proyectos de enseñanza que en este caso elaboró Eugenia Surmendi, una de las maestras que trabaja en el equipo a partir de esta propuesta general de contenidos. Esta escritura, que es la escritura de Tatiana, era la escritura final del proyecto, que es una escritura abierta en la que la maestra les pidió a los chicos que escriban una historia de Potosí. En el caso de Tatiana, como pueden ver, es una producción extensa y exhaustiva que ella tituló Potosí, su historia, en la que Tatiana recupera diversos aspectos de los contenidos enseñados, tomando como referente los textos y las fuentes, así como todo lo que se discutió en el aula. Nosotros decimos, fue una esponja Tatiana, porque ahí escribió lo que decía la maestra, las discusiones con los compañeros, las cuestiones de los textos. Es como muy impresionante en ese sentido. Y hasta reescribió un texto de ella que había hecho antes. La mirada crítica sobre las fuentes, el análisis de las perspectivas de los autores parece habilitar ese posicionamiento de Tatiana como autora. En su escrito explicita su posición sobre la explotación de los indígenas y la sostiene con datos más que contundentes. La producción escrita muestra avances en la construcción de una visión institucionalizada de la dominación. ¿Sí? Toledo ejerce una autoridad política no personalizada por medio de leyes que regulan la vida de españoles y de indios en función de objetivos específicos que responden a la voluntad real de organizar y mantener la dominación, así como de aumentar la producción de plata. Los análisis de los trabajos de campo de este proyecto nos muestran cómo los alumnos logran aproximarse a las perspectivas de los autores de las fuentes e inferir sus intenciones cuando los ponemos en primer plano desde la enseñanza. Sería imposible inferir las intenciones de quien no conoce, ¿no? Para promover esta mirada crítica es preciso insertar la fuente en el estudio de la problemática histórica en la que se inscribe, ya que para inferir las perspectivas e intenciones de los sujetos no alcanza con la información que las mismas presentan, sino que es necesario conocimiento específico de la situación en que dicha fuente se enunció o se escribió.
También es crucial la intervención de los docentes que estamos aquí sentados, mientras los chicos están interactuando con la fuente y a propósito de sus interpretaciones para promover avances en la reconstrucción de sus contenidos desde una mirada crítica. Los docentes reponen o dan nueva información, explican, proponen relecturas, recuperan ideas o discusiones que colaboran en que los alumnos reconstruyan esas interpretaciones, ¿sí? Y que buscan interpelar los significados que están elaborando para ayudarlos a avanzar. Esos avances de las chicas y de los chicos no pueden considerarse como una construcción puramente personal, sino que guardan estrecha relación con su participación en ese trabajo colectivo en el que se entrelazan su construcción con la transmisión de conocimientos a través de las fuentes y la intervención de la docente, el docente y los compañeros. Bueno, a esta altura que nos fuimos un poquito de tiempo, me parece que podemos, no sé si te parece, directamente abrir a preguntas o si quieres hacer algún comentario, Sabrina, porque yo paso. Bueno, no podía dejar de pensar el trabajo que ustedes vienen haciendo en clave de lo que está pasando hoy en día, ¿no? Cuando recién leías la fuente, decías esto de era común, ¿no? Los asesinatos políticos. Bueno, digo, hay algo ahí que vale la pena volver a preguntarnos, ¿no? Sobre qué es lo que pasa a nivel de la sociedad. Nosotros hoy venimos atravesando una situación de reformas de los currículum, digamos, a nivel inicial, en primaria, reformas que se vienen pensando sin las voces de los docentes, que son los que le venimos poniendo el cuerpo, lo que construimos en cotidiano, y que todo esto desaparece, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en el nivel medio, qué difícil es, o que recae en cada docente pensar cómo es el trabajo del historiador, cómo se construye la historia, cuando la reforma de secundaria eliminó todos esos contenidos del primer año, que era como la historia como ciencia de la introducción a todo esto, para empezar con la intención, y desde las reformas de los medios, bueno, ya no está más, ¿no? Qué intencionalidad también habrá en haber eliminado, digamos, estos contenidos. Les agradecemos entonces primero a las autoras, a ustedes por haber acercado y fundamentalmente a la UNTE por generar estos espacios donde podemos pensarnos como autoras, autores de nuestras prácticas, donde podemos sistematizar con otros y construir estas comunidades de aprendizaje que son la base, digamos, del trabajo cotidiano. Muchas gracias a todas.